En la aseveración que Jesús hizo de sí mismo, ya según Juan 8:12 de memoria: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y nosotros hemos visto este versículo en una primera clase, estamos dando 2 clases por aseveración, centrándolo en el contexto, no solo en el contexto inmediato, sino que en el contexto general de la Escritura. Por eso tenemos algo de Génesis capítulo 1, como muy en paralelo con Juan capítulo 1, muy interesante, ¿ya? Y también dijimos lo que podía significar escuchar esta aseveración para el pueblo de Israel, todos judíos, donde obviamente su mente se va a un esquema que Dios dejó, que es el tabernáculo, que todo habla del Señor Jesús, y en este sentido ellos van a pensar en la menorá, van a pensar en el candelabro, que era la única luz que daba en el lugar santo. Y les dije también, hermanos, que el Señor es muy claro en su enseñanza, porque sin duda cada aseveración que hace tiene una razón de ser. Si dice que yo soy la puerta, ya es porque el hombre necesita entrar a ser salvo. Él sabe que no es salvo la humanidad. Ya si él dice yo soy el camino, porque ve que el hombre está perdido. Si él dice la verdad, porque está engañado, vive una mentira. Si dice que yo soy la vida, porque está muerto espiritualmente. Y aquí cuando dice yo soy la luz, es porque ve que el hombre está en oscuridad, está en tinieblas, ¿no es verdad? ¿Y cómo salir de esas tinieblas? ¿Cómo salir de esa oscuridad? Yo recuerdo que en la clase pasada les dije, en la próxima lo verán. O sea, hoy día tenemos que responder esa pregunta, ¿ya? ¿Cómo poder salir de esa vida de oscuridad? Bueno, el mismo versículo dice, ya, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Cómo salir de la oscuridad? Siguiéndolo a Él, siguiendo al Señor. Ya, esto consiste primeramente en aceptarlo a Él como Salvador y Señor de mi vida. Tiene que haber un encuentro personal con Cristo para entrar en una nueva vida. Pero no solamente es salvación, sino que significa también tener un compromiso con Él, ya, de llegar a ser su discípulo. Porque el Señor dice el que me sigue, es decir, Él busca seguidores. La palabra seguidor justamente tiene la base en decir un discípulo. Así que un seguidor de Cristo es un discípulo. Ya es en esa condición donde ya no solamente soy salvo y me quedo como un asistente de la iglesia. No es esa la voluntad de Dios, sino que yo soy salvo para comprometerme. Hay un compromiso de nueva vida con el Señor Jesucristo, donde quiero que Él sea en mí, guiándome, sea Él enseñándome, sea Él mostrándome su voluntad, para que no haga yo la mía, sino que haga la voluntad de Él. Eso es un discípulo. Ese discípulo dice, no andará en tinieblas, es decir, ya no va a vivir más un verdadero discípulo en la oscuridad como venía viviendo, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que el Señor ya se manifestó en nuestra vida, sino que dice, el discípulo no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué va a tener la luz de la vida? Porque ahora su vida ya está en plena comunión, que antes era en una enemistad, porque había una división marcada por el pecado. Cristo me perdonó, Cristo me salvó, encontré al Señor, y gracias a que lo encontré no lo suelto, y quiero que Él esté conmigo. Establezco una comunión diaria con el Señor como buen discípulo, y en la medida entonces que voy conociendo más al Señor, porque si estoy cerca de Él, si estoy en comunión con Él, yo ya voy entonces aprendiendo de mi Señor, cómo piensa, cómo siente, qué le gusta, qué no le gusta. Es un amigo, es una relación íntima donde obviamente hay un respeto profundo, porque yo soy una criatura y Él es el creador, ¿ya?
Entonces, en esa nueva vida, en esa nueva relación, yo voy conociendo más cada día a mi Señor, voy conociendo la palabra de Dios, voy conociendo la voluntad de Dios para mi vida, cosa que antes ni siquiera me imaginaba, pero ahora yo veo que es importante enrielar mi vida en su voluntad, porque la palabra dice que la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta. Imagínense, ¿cómo voy a despreciar eso? Sería, pero el colmo, ¿no es verdad? Entonces, dado que voy conociendo la voluntad de Dios para mi vida, entonces dice que es agradable y perfecta. Vamos a Romanos capítulo 12. El primer versículo es el versículo 2. Romanos 12, el versículo 2. No nos conforméis a este siglo, ¿Ya? sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Amén. Lo que estábamos diciendo, hermano, ya en esta nueva vida en Cristo no podemos seguir viviendo de la misma manera, conformado a los diseños y las propuestas y el pensamiento de este mundo, de este siglo. No, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Hemos sido comprados por precio y nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, aunque estoy en el mundo, no soy del mundo. No me puedo conformar al mundo, a este siglo, como dice ahí, sino que debo empezar a renovarme ya por medio de mi entendimiento. Entender que en la mente hay una guerra espiritual, con toda la influencia de lo que dice el mundo, lo que dice la televisión, lo que dice tantas voces. Pues yo esas voces no las sigo, ya no puedo dejar de escucharla, pero no las sigo. Ahora, ¿cómo renuevo mi mente? Escuchando la voz de Dios. Por lo tanto, ¿qué tengo? La palabra de Dios. Por eso es que dice que la palabra de Cristo muere en abundancia en todo creyente. En abundancia, no hacia media ni poquito, en abundancia. Porque la palabra de Dios es la que hace esa transformación. ¿Se entiende, verdad? Eso es acuérdese, discípulo, el que me sigue. Tenga eso en mente. El versículo de Juan 8:12, de seguir al Señor Jesucristo. Y entonces vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Y debe ser agradable, no debe ser un peso, y es perfecta. Cumple el propósito por el cual Dios me creó, cumple el propósito por el cual Dios me salvó. Si yo no estoy en la voluntad de Dios, sino que en mi voluntad, lo más probable es que mi vida sale del propósito con el cual Dios realmente me creó, ¿ya? Y obviamente esto se mancha, esto se ensucia y por supuesto no agrado al Señor. Pero como buen discípulo estoy llamado a eso, ¿ya? Ahora, para poder comprobar esta buena voluntad de Dios, hay que ser un discípulo, un seguidor. Porque Romanos 12:2 se antepone primero el Romanos 12:1. Y el Romanos 12:1 dice, así que hermanos, así que en base a todo lo que Pablo ha venido enseñando en la epístola, eso significa un así que, es una conclusión de algo que ha venido mostrándose, ¿no es verdad? Así que, hermanos, habla la iglesia, os ruego, mire que es cortés Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Ya? ¿Cómo es la misericordia de Dios en su vida? ¿Es pequeña o es grande? No, es inmensa. Es inmensa. Entonces, por esa misericordia de Dios les ruego que presentéis vuestros cuerpos ahora en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, Pablo es judío. Y este versículo lo está escribiendo como buen judío y muy conocedor, maestro de la ley, conocedor. Ya era rabí, ya fariseo de la tribu de Benjamín, etc. ¿Ya? Cuando él está escribiendo este versículo, él está pensando en algún sacrificio de Levítico. Y Levítico tiene 5 sacrificios. ¿Cuál cree usted que es el sacrificio en el cual Pablo está pensando cuando dice que tú te presentes en sacrificio vivo? En el holocausto. Porque el holocausto
es el sacrificio en el cual el adorador, ¿ya?, sabía que ese animalito moría en sustitución de él. Era degollado, derramaba su sangre. Y se ponía sobre el altar como sacrificio, ¿ya? Y se quemaba todo. Y todo subía en olor grato a Dios. Por lo tanto, el holocausto es un sacrificio en el cual está simbolizada la entrega total del ser. Así que Pablo está diciendo, preséntense ahora ustedes, si van a ser discípulos, ya con una entrega completa de su ser al Señor. Entréguense por completo al Señor. Sean quemados completos y suban en olor grato al Señor. El holocausto normalmente iba acompañado de la oblación. El holocausto y otros sacrificios de la culpa, del pecado, la ofrenda de paz, todos se llaman sebaj, son sacrificios cruentos con derramamiento de sangre. Pero había uno que no es sebaj, es minja, que ese sacrificio es de cereales, es de fruto de la tierra. Eso se llamaba oblación. Y los holocaustos iban muy de la mano junto con la oblación. Si el holocausto representaba la entrega total del ser a Dios, la oblación representa la conciencia de que todo es de Él. Por lo tanto, todos mis bienes son de Él y yo también los entrego, los administro y los entrego al Señor. Así que un discípulo es aquel que se entrega por completo al Señor y que entrega todo lo que tiene, todo lo que es holocausto, todo lo que tiene oblación a Dios. ¿Se entendió? O usted guarda su autito, o usted guarda su casita. Nada es nuestro, todo es del Señor. Entonces este versículo, Romanos 12:1, Pablo le está pidiendo por las misericordias de Dios, sean verdaderos discípulos de Cristo, que consiste en una entrega total, en una dedicación total a Él, de tu ser como de tus bienes. Todo es de Él. Amén. Entonces es profundo, pero Pablo lo está escribiendo con intención en base a lo que el judío entiende desde la Torá, desde la ley, desde el Pentateuco, los primeros libros de la Escritura. ¿Está claro, hermanos? Entonces, un discípulo, este que está entregado completamente al Señor, tendrá la luz de la vida. Fíjense, hay una condición, tendrá la luz de la vida. O sea, Cristo es la luz. ¿Qué va a tener? Va a tener a Cristo en su vida, dirigiéndolo. ¿Por qué? Porque está sometido, ha entregado todo. Pero si se guarda algo, va a entrar en algunas áreas de la vida en conflicto. Y eso no te conviene. Eso no es bueno para el creyente. El creyente tiene que rendirse totalmente al Señor, ¿ya? O sea, tendrá la luz de la vida, tendrá la vida de Cristo, guiándolo, dirigiéndolo, haciendo la voluntad de Él, no la propia. ¿Por medio de quién? Porque Cristo se fue. Pero dejaré a otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Así que cuando Cristo dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, es verdad que Cristo está conmigo, pero por medio del Espíritu Santo, ya, porque Él está a la diestra intercediendo, y el Espíritu Santo tiene que tomar este control. ¿Cuándo va a tomar este control y voy a poder decir, estoy lleno del Espíritu Santo? Porque Pablo dice, ser lleno. ¿Cuándo? Cuando primero entrego Romanos 12:1. ¿Se dan cuenta? Entonces está como muy concatenado esto, es muy interesante, ¿ya? Así que, hermanos, tenemos que estar llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia del Señor. Tendréis la luz de la vida. Eso significa tener la luz de la vida. Pero la condición, no la olvide nunca, y pregúntese, ¿soy yo ese discípulo o aún no? Y si no, tienes que consagrarte, así como te entregaste la primera vez a Cristo por fe, pues por fe tienes que caer a los pies del Señor y rendirte todo a Él para que seas un discípulo y no un asistente a la iglesia, porque eso no lo leo en la Escritura.
Cristo no murió para que tuviera asistentes. Esos son los clubes sociales, pero no la iglesia. La iglesia está llena de piedras vivas. ¿Quién es la piedra angular? Y eso es lo que pide el Señor. ¿Queda claro, hermano? Bueno, ese es el desafío. ¿Cómo comienza este cambio tan radical en el hombre? Vamos a Juan 12, versículo 46. Hermana Viviana, léalo usted. Juan 12, 46. 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¡Qué precioso! En 8:12, 4 capítulos antes, en 8, Dios dijo, yo soy la luz del mundo. Pero acá, en el capítulo 12, en el versículo 46, Cristo vuelve a enfatizar, yo, la luz, he venido, les he visitado. No soy del mundo, yo he venido a ustedes. Yo soy la luz que he venido al mundo para que todo aquel que cree en ¿quién? En mí. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así comienza la transformación, creyendo en Cristo. ¿Se dan cuenta? Si no, vamos a seguir en tinieblas. Pero Él vino con ese propósito, como dice este versículo. Así que, hermanos, cuando yo he visto las aseveraciones de Cristo, todas las aseveraciones, hemos visto la puerta, el camino, la verdad, la vida, la luz, todas las aseveraciones que Cristo hace de sí mismo, tienen implícitamente ya una invitación de venir a Él. Todas. Ya, yo soy la puerta, el que por mí entrare. ¿Qué está diciendo? Está invitando. Yo soy la puerta, entra por mí. Yo soy el camino, ¿ya? Nadie viene al Padre. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene. Está diciendo, vengan a mí. ¿Se dan cuenta? Fíjense los verbos, ¿ya? Él está pidiendo en cada aseveración que el ser humano obedezca y venga a Él. Entre por la puerta, venga el camino, venga la verdad, venga la vida. Yo soy la luz, ¿ya? Del mundo. Está pidiendo, síganme. El que me sigue. ¿Verdad? En cada aseveración, Cristo está pidiéndole al ser humano, confrontando al ser humano para que tome un paso de fe. No para que lo aplauda, ni para que ni siquiera lo entienda en su mente, sino que para que su voluntad se rinda a Él en una entrega de fe. Cada aseveración que el Señor hace, la hace con ese objetivo final, que el hombre realmente entre en un encuentro personal con Él, ¿ya? Acá está pidiendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, síganme a mí. Él invita. ¿Por qué? Porque Él sabe que el ser humano está en un tremendo peligro si no acepta esta invitación. Por eso somos nosotros los encargados primero de anunciar el Evangelio, predicar a Cristo, a este crucificado, resucitado y que en ningún otro hay salvación. La salvación, poder de Dios, evangelio, poder de Dios para salvación. ¿Quién lo tiene que predicar? La iglesia. Pero para que la persona entienda, para que la persona aplauda, no, para que la persona tome una decisión. Así que confronte siempre cuando presente el evangelio a la persona a lo que está en el corazón del Señor, que el ser humano se confronte con Él y tome una decisión por Él. Por fe, haga siempre una invitación, porque Cristo en todas las aseveraciones está haciendo una invitación. Acá el riesgo es quedarse en tinieblas. Por eso yo soy la luz, el riesgo que te quedes en tinieblas. Vamos a estar viendo en esta clase un poco la luz y las tinieblas. Y vamos a ver un discípulo, pero en vez de ser discípulo varón, vamos a ver una discípula mujer. ¿Ya? Primera de Samuel, capítulo 1. Así que aquí vamos a ver una discípula, lo que hemos estado hablando. Vaya sacando sus conclusiones. Vaya, digamos, entrecruzando toda esta información para que el Señor le hable. ¿Ya?
En primera de Samuel, capítulo 1, aparece una mujer preciosa, Ana, pero sufriente porque era estéril, ¿ya? Y tanto que, bueno, no voy a estudiar, no le voy a contar la historia, lea primera de Samuel, capítulo 1. El tema es que ella llora y ella ora, y Dios escucha y Dios responde, y queda embarazada, ¿ya? Y ella entonces, voy a ir a primera de Samuel 1, no lo he buscado yo, y ella entonces, ¿ya? Ahí en primera de Samuel, una vez que ve que Dios respondió, escuchó su oración, ella tomó una decisión, ya, versículo 22, ya, cuando el niño sea destetado, ya, yo lo voy a llevar y lo presentaré delante de Jehová para que se quede allá para siempre. La disposición, hermano. Si ella está dispuesta a entregar a su hijo, fíjense, el grado de discípula, de compromiso, porque primeramente ella ya se entregó al Señor, al punto que puede entregar para el ministerio a su hijo. Es una imagen preciosa del Señor, que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por amor a ti y a mí. Así es Ana como discípula, ¿ya? Termina el capítulo 1 diciendo, yo pues, está hablando Ana, lo dedico, dedicación. Discipulado es dedicación, ya dije, es entrega, la palabra que usted quiera, pero es una vida entregada, una vida dedicada. El versículo 28 donde termina el capítulo 1. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Eso es sacrificio vivo. Ahí se puso ella, a su hijo, sus bienes, puso todo arriba del altar. ¿Entendieron? Eso es una discípula, ¿ya? Y características del discípulo, adoró allí a Jehová. Característica de un discípulo es que es un adorador en espíritu y en verdad. Y es un orador, capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró. Y en el capítulo 2 tenemos la oración de Ana, una mujer que ha demostrado ser una discípula. Ahí tiene un ejemplo de una discípula. Está claro, dedicada, entregada. Todo es de él. Le entrega hasta el hijo. Todo lo entrega al Señor y adora al Señor y ora al Señor, ¿ya? Y mi corazón se regocija en Jehová. Un discípulo es una persona que tiene el gozo, porque tiene el gozo de la salvación, el gozo de la comunión con el Señor. Hermano, ella se regocijaba. Un discípulo se goza. Usted es una persona que se goza, una persona que anda siempre con la cara larga. Aleluya. Hay que estar con gozo, hermano. Tenemos victoria, ya como Ana lo entendió, ya. Y Ana, en esta oración, para resumir, en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, ella, conociendo al Señor, dice que Él, el Señor, mi Señor, guarda los pies de sus santos. Pero qué triste, más los impíos perecen en tinieblas. ¿Se dan cuenta lo trágico de las tinieblas? Ya, porque las tinieblas son peligrosas. La persona que está en tinieblas está muerto espiritualmente en el presente, y lo peor es que se está arriesgando a un futuro eterno de perdición. Entonces es muy grave, es muy peligroso. El hombre en tinieblas además no distingue nada. Ya, si aquí apagáramos todo y todo fuera oscuridad absoluta, usted no distingue absolutamente nada y tendría temor de moverse porque se puede caer, se puede golpear, etc. Así está el mundo hoy día, en tinieblas, no distingue nada. Las tinieblas no le permiten distinguir nada. Una imagen de este mundo yo creo que también la compartió Isaías, ya, en su época y para todas las épocas. Cuanto más para los postreros tiempos. ¿Qué dice Isaías 5:20? Isaías 5:20. Entonces estamos viendo que las tinieblas son peligrosas. Ana lo deja de manifiesto en su oración, ¿ya? De discípula. ¿Quién va a leer 5:20? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Hermano, esta es una persona que no entiende nada, que no ve absolutamente nada y que todo lo puede trastrocar, todo lo puede confundir. Muy buena palabra, hermana Yamilé. Ya dice que lo que es malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. ¿No es eso lo que está pasando en el mundo hoy día? Y habla de hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. O sea, seguimos con el tema luz-tinieblas. Porque es una lucha, porque son dos reinos. Un reino de las tinieblas es el reino de Satanás. Y nosotros fuimos trasladados de ese reino al reino de su amado Hijo. El reino de la luz es el reino del Señor. Y esto está en pugna. Y nosotros somos parte de esa guerra espiritual. Y debemos levantarnos como iglesia en oración ya para también ser luz y proclamar la verdad, que quién es el Señor Jesucristo. Me recuerdo 1 Corintios capítulo 1, ya no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Pareciera que el mundo está loco, las leyes que están sacando es una cosa aberrante. Eso es lo que pasa cuando una persona o un mundo, una sociedad está en tinieblas. Fíjese la gravedad de las tinieblas, pero Dios quiere darnos luz. ¿Ha dado luz en tu vida el Señor? Mire, lea Salmo 27:1. Alguien que lo lea. Tenemos que leer. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén, se lo sabe de memoria. Bien, hermano. Ya, me sumo a David. Jehová es mi luz y mi salvación. Ya, ¿de quién temeré? Hermanos, por eso es que nosotros no podemos ser creyentes de temor. El perfecto amor echa fuera el temor. El temor es un insulto a la fe, y la fe tiene que ver con lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. ¿Cómo voy a insultar al Señor? Entonces, tenga cuidado con el temor, salga del temor. El temor es del terreno de las tinieblas, salga y llénese de amor por el Señor, conozca al Señor para que no tenga temor. Jehová es mi luz y mi salvación, de nada me voy a atemorizar, también dice el Salmo 27:1. Hermano, Dios hizo la obra de amor más grande por ti y por mí. Y todo comenzó primeramente en la profecía. Vamos a Isaías, estamos hablando de luz y tinieblas. Isaías 9:1-2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Zabulón y Neftalí. Sí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Amén. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La historia comienza cuando Isaías profetiza que aquella nación que está en tinieblas y que va a estar al borde de que el juicio de Dios caiga sobre ellos, están en riesgo, están en peligro, las tinieblas son complejas, ¿ya? Comienza profetizando que va a haber un día en el cual en esa tierra de Galilea, de los gentiles, en la tierra donde se establecieron las tribus de Neftalí, de Zabulón, va a haber una gran luz que va a venir. ¿Quién es esa luz? El Señor que vino. El Señor que vino. Por eso que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿ya? Y en el versículo 6 comienza el profeta a decir de que va a venir un ser que se va a encarnar, un niño. Y comienza la encarnación, porque cuando hablamos de niño está hablando de encarnación el Señor, ¿se acuerdan? Aquel verbo fue hecho carne. Bueno, aquí Isaías lo está profetizando. Un niño nos es nacido, Él es la luz. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios
fuerte. Sí, es un niño y a veces uno tiende a verlo como tan débil, pero es Dios fuerte el que viene a visitarnos. Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, tiene un imperio, la paz no tendrá límite sobre su trono. Es un rey, porque tiene un trono, el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, decía Isaías, y lo hizo. Y lo hizo. Y esta profecía, hermanos, se cumple en Mateo capítulo 4, ya Mateo, el evangelio a los judíos principalmente. Mateo dice en 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? A Galilea. Y dejando a Nazaret. ¿Por qué? Porque sus coterráneos le cerraron la puerta. Ya, Nazaret fue una ciudad que lo tuvo todo, ya, pero tuvo incredulidad. Y la incredulidad, yo creo que fue lo peor para Nazaret. Tuvo Jesús que dejar Nazaret y habitó en Capernaum. A eso se refería Isaías, a la ciudad de Capernaum, ya, una ciudad costera en el sector de Galilea de los gentiles, a este lado, al occidente del Jordán, no al oriente del Jordán, y ahí Cristo puso su centro de operaciones y donde más milagros y donde más enseñanza realmente hizo. Por eso que luz resplandeció, ¿dónde? En Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que es lo que la hermana leyó. ¿Se dan cuenta? Ahí comienza en esa profecía, y luego la encarnación, y la encarnación usted la puede ver en Lucas 1:30. El ángel Gabriel visita a una joven virgen, discípula, sierva del Señor, y le dice, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Me gusta también, ya, que el nacimiento se expresa como dar a luz, el parto. ¿Por qué? Porque el fetito, antes de nacer, está en oscuridad, en un líquido amniótico, en la matriz, alimentado por la placenta, está en oscuro y da a luz la madre. El nacimiento es luz, ¿ya? Él ahora es una nueva vida física. Nosotros estamos en luz no por la vida física, porque tenemos vida espiritual. Ahí vino luz a tu corazón, a mi corazón, ¿ya? Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, puesto por Dios el nombre, por el ángel. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Será rey y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Este no es un reino como los reinos humanos, porque su reino no tendrá fin. ¿Se dan cuenta? Bueno, hermano, ahí se cumple. Recuerde en este pasaje que María fue advertida de que el Señor nos visitaba. El Señor se encarnaba en este niño, en este Jesús. Ya Zacarías también recibió, pero le faltó fe. Por eso es que quedó mudo. Pero cuando obedece la palabra de Dios, y aunque todos le decían, ¿y le vas a poner Zacaríita al hijo? ¿Zacaríita? No, Juan, porque y obedece y le puso Juan, entonces empieza a hablar. Hermano, todo cambia cuando hay obediencia a la palabra del Señor. Y Zacarías, en el versículo 67, estoy en el capítulo 1 de Lucas, ya dice, lleno del Espíritu Santo, padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Sigue la profecía, pero ya se viene. El nacimiento de Juan el Bautista es el nacimiento del precursor de aquella luz que viene. Por eso que en el versículo 78, por ejemplo,
ya, o 77 puede leer, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Eso viene para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar ¿qué? Luz a los que habitaban en tinieblas. ¿Se dan cuenta que todo este tema de luz y tinieblas sigue un hilo a lo largo de toda la Escritura para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz? A eso vino nuestro Señor. Y lo hemos visto en Juan capítulo 1, que el Verbo se hizo carne, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mucha gente no le recibió. Qué triste, y qué triste hoy día que también el mundo está así, despreciando y no recibe al Señor. Se llena de religión, pero no recibe, no tiene este encuentro. Hermanos, somos privilegiados, hay que dar gracias al Señor y hay que tener una responsabilidad de ser discípulo para compartir estas verdades. Juan el Bautista, cuando ve por primera vez a Jesús, Juan capítulo 1, versículo 29, ¿qué dijo? He aquí el Cordero. Sabía por las profecías antiguo testamentarias que Dios enviaría a el Cordero de la expiación, no del día de expiación, ya el día de Tisri, el día de expiación, no, eso era figura, pero vendría el mismo Señor encarnado y sería el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, para quitar de una vez por todas el pecado del mundo, no como los antiguos sacerdotes que tenían que entrar todos los años el sumo sacerdote con sangre ajena, la de un animalito, ya al lugar santísimo. Aquí Cristo no entró en el lugar, en el tabernáculo hecho de mano. Vamos a Hebreos, capítulo 9, ya, versículo 24. Lo explica en la misma palabra, Hebreos 9. Y el versículo 24, hablando entonces de que este Mesías, este niño, ya vendría, pero vendría a darnos luz, porque estábamos en tinieblas, y lo hizo a través de su propio sacrificio. En 9, capítulo 24, se lee, ya, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Quién entraba en el santuario hecho de mano? El sumo sacerdote una vez al año. Pero este tabernáculo era figura. Yo he dicho, es una maqueta, es un gráfico de Dios, ¿ya? Del verdadero, el verdadero santuario. ¿Dónde está el verdadero santuario? Porque se habla de santuario. En el cielo mismo. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso hizo Cristo. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, todos los años Cristo tendría que haber ido a la cruz. No, una ridiculez. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó Cristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, no de un animalito, cordero, becerro, carnero, lo que usted quiera, no, por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Así que, hermanos, la profecía nos hablaba claramente de que luz iba a venir, ¿ya? Zacarías habla que también esta luz, ¿ya? Venía con el propósito de perdonar pecados, para sacar al pueblo de sus tinieblas, porque el pecado lo tiene en tinieblas, a todo ser humano lo tiene alejado de Dios. Por eso que él habló del Cordero de Dios. Hebreos lo dice claramente, que él fue el único sacrificio, ¿ya? Isaías también, ya que hemos visto la profecía de Isaías. ¿Quién no conoce Isaías 53? Alguien puede leer solamente del 5 al 7, Isaías 53. Fíjense cómo estaba profetizado y todo se cumple en Cristo. ¿Qué dice Isaías 53? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
El 6, hasta el 7. Pues. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y si uno lee realmente el pasaje del juicio, sobre todo del Señor, el Señor cumple cada aspecto de lo profetizado por Isaías. ¿Cuál era el propósito? El propósito era venir a dar luz. Y para dar luz tiene que disipar las tinieblas. Y las tinieblas es el mundo de pecado en el cual cada uno de nosotros vivía. Así que Él, por su propio sacrificio, entonces paga el precio de tus pecados, de mis pecados, para que nos salgamos de las tinieblas y tengamos su luz. Por eso que Él es admirable. Él es consejero, Él es Dios fuerte, Padre eterno, es príncipe de paz, porque nos trajo paz. Y vamos a reinar ya por la eternidad en la presencia, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, hermanos, somos hijos de luz. Termino con un testimonio que habla de luz y de tinieblas. El testimonio del apóstol Pablo, Hechos capítulo 26. Vamos a Hechos capítulo 26. En este pasaje, Pablo, que ha sido apresado, tiene la oportunidad de presentar defensa frente al rey Herodes Agripa. Malo ese rey. No voy a hablar de Herodes Agripa. Dice en el versículo 2, 26, versículo 2, me tengo por dichoso, dice Pablo, oh rey Agripa. Ahí está. Va a presentar defensa, y la defensa es su personal testimonio frente al rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Versículo 12. Ocupado en esto, él está diciendo, y ocupado en esto es lo que él estaba haciendo. ¿Qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. Ocupado en esto, es decir, totalmente enajenado y buscando aniquilar al cristianismo y tratar de poner al máximo en la prisión, y si los puedo matar, los mato a todos. Ese era mi ceguera, esas eran mis tinieblas, oh rey Agripa. Yo era un perseguidor de la iglesia, estaba ocupado en esto cuando yo iba a Damasco con poderes, papelitos, ¿no es verdad?, timbrados, en comisión de los principales sacerdotes. Yo iba como representante del Sanedrín en esta misión, cuando a mediodía, oh rey, cuando el sol más ilumina, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¡Wow! ¿Cómo debe haber sido eso? ¡Ay, esa luz, hermano! ¿Ya? La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y todos caímos. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Jesús le habló de judío a judío, le habló en hebreo a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo único que está haciendo es dañarte, Pablo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido aquí, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Así que es misionero a los gentiles. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que abra sus ojos. Hermano, esta es nuestra responsabilidad también. Abrir los ojos de todo aquel que está en oscuridad, ¿ya? Para que abra sus ojos, para que se conviertan, ¿de qué? De las tinieblas a la luz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que este concepto de tiniebla y de luz, ya incluso Pablo lo comparte en su testimonio. Jesús
le dio la orden de ir a los gentiles como misionero para que esos gentiles que están en oscuridad, amén de los israelitas, pero los israelitas tenían un avance porque habían tenido el testimonio de la ley, de la redención de Egipto, de los milagros. Ellos, los gentiles, no tenían nada, estaban más oscuros aún. Entonces les manda para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, ya lo vimos, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, nuevamente, que cristocéntrico, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es el testimonio del apóstol Pablo. ¿Y cuál es el mensaje? Sigue hablando Agripa. Y fíjense que el mensaje es de Cristo crucificado y resucitado. Versículo 23. Que el Cristo había de padecer cruz y ser el primero en la resurrección. Crucifixión y resurrección predicado al rey Agripa. ¿Se dan cuenta? Cuenta su personal testimonio, pero termina con el evangelio, el núcleo del evangelio, la cruz y la resurrección del Señor de los muertos, para anunciar ¿qué? Luz al pueblo y a los gentiles. El propósito y la luz es esa, hermano, ¿ya? Ahora, Juan 8:12 dice que tendremos la luz de la vida, los discípulos. Tendremos la luz de la vida. La pregunta que hay que hacerse hoy día es para esconder esa luz. Nosotros debemos ser reflejo de la gran luz del Señor, aunque sean lucecitas las nuestras. Él es la gran luz. Pero nosotros debemos reflejar la luz de Cristo en nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras. Por eso es que el Señor nos llama a ser santos, porque yo soy santo. Todo el tema de Levítico. El Señor nos llama a ser luz en medio de un mundo de oscuridad, de tinieblas, ¿ya? Por eso es que no podemos esconder esa luz. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús nos encomienda en el Sermón del Monte? Y con eso termino ya. Mateo 5, versículo 14 al 16. Hermanita Betty, ¿tiene Mateo 5 usted? Mateo 5, Sermón del Monte, precioso, versículo 14 al 16. 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hemos visto, y yo les digo como Pablo, ruego por las misericordias de Dios, por lo que hemos visto, os ruego. Él decía presentar vuestros cuerpos. Ya lo vimos lo que significa eso, ser discípulos. Yo les ruego que ustedes tengan como un propósito central en su vida dar luz. Dar luz. Porque no lo digo yo. El Señor dijo, ustedes, mis discípulos, dado de que yo soy la luz del mundo, a ustedes les digo, vosotros sois también la luz del mundo. Son ustedes los encargados de darle luz a este mundo en tinieblas. Y la luz no se puede esconder, ¿ya? Como dice, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, la luz no se puede esconder. Cuando se prenden las luces y viene la noche y se prenden las luces en ciudades, ya me estoy pensando en mi país hoy día, Valparaíso, una ciudad que está en monte, se enciende y se ven todas las luces porque son ciudades en cerros, entonces todo se ilumina, es impresionante, ¿ya? Que cuando uno lo ve cuando también aterriza en una ciudad plana, es de un avión. Pero ahora yo estaba pensando, no en la aterrizada del avión, yo estaba pensando ahí, caminando en la noche por ciudades con cerros. No se puede esconder. No se puede, esa ciudad no se puede esconder. Ustedes
de la misma manera no pueden esconder la luz. Además, no se enciende una luz y la pones debajo de un cajón, de un mueble. No, si prendes una luz, la prendes para que ilumine. Y ustedes son la luz. Así que ponla en el candelero y alumbra a todos los que están en esa casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Es decir, todos nos están mirando y están mirando nuestro testimonio. Están mirando para ver si nos pueden señalar. Por eso es tan importante, hermano, mantener un testimonio. Y el testimonio se va a mantener si soy un discípulo, como hemos visto, de esa profundidad con el Señor y de comunión diaria con el Señor. Me desvío un poco, inmediatamente mi testimonio ya no da la honra que Dios espera, sino que puedo llegar a transformarme, escuche, en un tropiezo. Hay de aquel que es tropiezo. ¿Ya? La palabra tropiezo en el griego, ¿saben cuál es la palabra tropiezo en el griego? Escándalo. ¿Usted sabe de dónde viene entonces ahora la palabra en castellano? No seas un escándalo, puedes llegar a ser un escándalo para el Señor. Por eso es que, hermano, no seas tropiezo. Eso significa escándalo. No, yo no voy a esa iglesia, si el hermano mira lo que hace. Hoy por aquí y mañana por allá. Hermanos, tenemos nosotros que preocuparnos. Mire que el que crea estar firme, mire que no caiga. Uno se preocupa de uno y uno se preocupa de su comunión, de su entrega, pero está claro que el mandato de Dios para usted y para mí es que seamos luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres que están en oscuridad, para que ellos vean que ustedes son distintos, para que ustedes hagan diferencia. No es un tema de Levítico, ustedes que están viendo, hacer diferencia, para que vean que son santos, que son separados, que no son igual a los cananeos, y judío no puede ser igual al amorreo, no puede ser igual al mundo, no puede ser, ¿ya? Y vean tus buenas obras y al ver digan, wow, en él sí hay verdad, ¿ya? Y de esa manera glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, les dejo ese desafío en esta clase, ahí están los versículos, y sí, no voy a hablar de este pasaje, pero lo dejé como tarea. ¿Y saben por qué lo dejé como tarea? Porque estoy dándome cuenta que están muy relajados. Me han entregado comentarios del Evangelio de Juan hasta el capítulo 4, y yo espero que ustedes sigan haciendo su personal comentario, porque usted puede en el Evangelio de Juan hacer su devocional, meditar y escribir algún pensamiento sencillo. Yo ahora le dejé Efesios 5, pensando en yo soy la luz del mundo. Lea Efesios 5 del 8 al 20 y por favor haga un comentario. Le voy a leer solamente el versículo 8. Solo el 8. Efesios 5, 8. Miren lo que dice Efesios 5, 8. Aquí lo encontré. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué tremendo versículo. Le dejo el pasaje para que, pensando en esto de la luz, usted medite, haga un devocional de este pasaje. Escriba 2 o 3 pensamientos, nada más.